Séptima parte de este tema del capítulo 12, el hipnotismo de esta serie a las puertas del cielo. Jesús dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca. De hecho, él dijo, a las puertas. Cuán cerquita estamos de la eternidad. Si tuviésemos por lo menos la mínima idea, la más mínima idea de lo que es la felicidad eterna, haríamos de tripas corazón cualquier sacrificio, llevaríamos la vida más abnegada posible que fuese, viviríamos únicamente para Jesús, para Dios, para el prójimo, sabiendo que estamos tan cerca. También tengo aquí, bueno, voy a primero leer, continuando con los textos que en el testimonio de Jesús mencionan la palabra mesmerismo. Decidí imprimir dos textos. Ayer 7 de julio, yo los estaba leyendo sin mostrarlos, pero aquí de los tantos que hay quiero destacar este. Vamos a prestarle mucha atención. Bueno, Señor, ayúdame. El mesmerismo después del chasco de 1844. Perdón la interrupción aquí. En 1844, el diablo realizó una gran cantidad, una lista enorme de cosas terribles para contrarrestar, para desacreditar, para destruir, para debilitar, para infiltrar, para corromper el movimiento milerita, adventista, que comenzó por allá por 1831, 32, 33, que predicaba la segunda venida de Jesús para 1844. Y efectivamente Jesús no vino en 1844 a la tierra. Ese 22 de octubre, Él vino al Padre, Él fue del lugar santo al lugar santísimo. Y el Señor sabía que el diablo iba a aprovechar ese gran chasco e hizo todo tipo de cosas terribles con la gran mayoría de los miles y miles que decían estar preparados para recibir a Jesús en ese día. El más alto porcentaje demostró no estar preparado. Y lamentable y tristemente se manifestó Satanás de muchas maneras a través de los movimientos espiritistas, del mesmerismo, del hipnotismo, a través de el movimiento de la carne santa, que ya vamos a leer aquí un poquitito sobre eso, a través de lo que hoy se conoce con el término moderno de pentecostalismo, con los gritos y con los ruidos y con una serie de señales y milagros, etcétera. Todo eso, hoy, perdón, sí, tremendo zancudo. Hay muchos zancudos acá y hay muchos mosquitos pequeñitos que se llaman ladilla y lo pican a uno por todas partes, pero eso no es nada comparado con la gloria que nos espera. Quiero decir, el esfuerzo para vivir en el campo, porque yo fui criado en la ciudad. Y a través de pastores y de médicos y de maestros y de profesores y a través de psiquiatras, de psicólogos, etcétera, él pasó a emplear directamente el mesmerismo, o sea, el hipnotismo. Y en realidad el trabajo, los primeros 7 años de la profetisa
de la última profetisa del Señor, hasta 1851, para 1852, se fueron dedicados especialmente a tratar de ayudar y a ayudar efectivamente, porque sí se logró ayudar a muchos de los pequeños grupos que estaban siendo infiltrados, grupos que quedaron como sobrevivientes en la fe, no perdieron la fe a pesar de que Jesús no vino en ese 22 de octubre de 1844, pero estaban siendo infiltrados por todo tipo de fanatismo. El fanatismo fue una de las cosas que más el diablo multiplicó en esos días. Y en esos 7 años, gradualmente podremos decir en estas palabras que el Señor y el tiempo, el paso del tiempo, fueron bajando la polvareda, la nube de polvo que Satanás levantó, y eso fue disminuyendo. Y después de 1851, después de que el trabajo de la profetisa se concentró en esos 7 años, en los grupos esparcidos, podríamos decir, porque estoy leyendo la biografía escrita por su nieto, Arthur Lacy White. Bueno, él afirma que entonces después de 1851, después del tiempo del trabajo en los hijos de Dios dispersados, gracias a Dios muchos de ellos fueron advertidos contra el fanatismo, contra el hipnotismo y contra el espiritismo y contra el mesmerismo, como se les llamaba en los primeros años. Muchos abandonaron esas prácticas, muchos rechazaron a los mesmerizadores y a los fanáticos, y el Señor en esos 7 años fue preparando pequeños grupos, especialmente en los estados de Maine, en Nueva Inglaterra, en Ohio, en Michigan, en Connecticut, bueno, en varios estados del norte, especialmente del norte. El Señor fue preparando el terreno para el tiempo de reunión, y de 1852 para allá se comenzó a formar el bloque, la estructura, con los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hasta que llegó a ser lo que es hoy en día, una iglesia que está en casi todo el mundo. Yo he escuchado en algunos lugares que está en 213 países y en otros que está en 216 países, muy bien, con 63 casas publicadoras que esparcen publicaciones para casi todo el mundo, con antenas de de televisión enormes que envían programas de televisión para casi todo el mundo, antenas de radio muchísimas, centenares de escuelas y centenares de colegios, otras instalaciones de educación, muchas universidades, centenares de clínicas naturistas, también llamados o llamadas sanatorios naturistas, muchísimos hospitales. Solo en Brasil hay 5 hospitales, algunos de ellos realmente grandes. Bueno, y en este momento 21 millones de miembros adventistas, aunque en muchas ciudades y en muchos países todavía por el coronavirus no nos podemos reunir. Pues bien, en medio de esos primeros 7 años de ayuda, de asesoramiento, de consuelo, de explicación y de iluminación a través de las visiones que Dios le concedía a su profetisa, en los hijos de Dios que estaban en pequeños grupos esparcidos, en lo que más el Señor trabajó fue en
la disolución de ese fanatismo donde fue posible, porque hubo lugares donde fueron pocos, ¿no? De los que ella visitó con su esposo, James White, donde no se logró dispersar y destruir la obra de Satanás a través del mesmerismo y del fanatismo y del espiritismo. Pues bien, aquí hay algo de eso. Vamos a leerlo y se encuentra en Primeros Escritos, páginas 44 y 45. Yo te recomiendo que leas el asunto completo por tu propia cuenta. Yo quiero destacar este párrafo. Muy bien. Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Bueno, está obviamente incluyendo tanto los agentes espirituales, los demonios, como los falsos pastores, los falsos maestros, los espiritistas, los mesmerizadores o hipnotizadores. Actuaba por intermedio de ministros, o sea, pastores, que habían rechazado la verdad y habían cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Cumplimiento literal de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas de demonios. Se cumplió literalmente y aquí se está mencionando a los pastores. ¡Qué horror! Seguimos leyendo. Mientras predicaban y oraban aquellos pastores, algunos caían postrados y desvalidos, y eso todavía hoy se continúa viendo en una escala mucho mayor, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, o sea, por el poder de Satanás, infundido en esos agentes, o sea, en esos pastores, en esos predicadores. Y por su intermedio en la gente, mientras predicaban, oraban e incluso, mira lo que dice allí, conversaban. Algunos adventistas profesos, recuerda que estos eran muchos de los que formaron parte del movimiento milerita adventista, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente, se valían del mesmerismo para ganar adherentes. Increíble. Con la Biblia en la mano, estos pastores que rechazaron la verdad presente, que rechazaron la explicación del santuario, que rechazaron la doctrina bíblica verdadera del verdadero estado de los muertos, que rechazaron el sábado, que rechazaron el segundo advenimiento de Jesús y que por último rechazaron el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Triste y dolorosamente, aquí son llamados de agentes de Satanás. Y nos dice que que se valían del mesmerismo, o sea, del hipnotismo, para ganar adherentes. O sea, estos nuevos movimientos pentecostales, espiritistas, hay otra palabra que está viniendo a mi mente, que después a partir del segundo concilio, del Concilio Vaticano II, en 1965, se utilizó mucho. Bueno, ya viene, Señor, tráeme a la mente esa palabrita. Pues bien, qué horror. Hipnotizaban a la gente para hacerla miembro de esos nuevos movimientos. Todo eso fue
el trabajo de Satanás, que se aprovechó del gran chasco de 1844. ¡Qué horror! Eso es terrible. Muy bien, movimientos carismáticos, se le pasó a llamar después. Bueno, esa era la palabra que buscaba. Gracias al Señor por traérmela a la mente. Y sigue informándonos el testimonio de Jesús. Bueno, se valían del mesmerismo para ganar adherentes. Y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo, o sea, creían que era la influencia del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo, hipnotismo, y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Ahora escucha esto. Esto es para estremecernos. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosa sin valor. Primeros Escritos, páginas 44-45. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué significa que estos pastores, estos predicadores, habían igualado a Dios consigo mismo? Que ellos se habían engrandecido tanto y habían empequeñecido a Dios tanto, pero tanto, a través de la posesión de los demonios, porque si estaban mesmerizados, obviamente estaban poseídos por demonios, que escucha lo que dice el texto. El texto está denunciando que consideraban el poder de Dios como cosa sin valor. Es algo horrible. Bueno, aquí podemos entonces también deducir que muchos de ellos eran conscientes de que estaban trabajando para el diablo. Eso es un hecho. Yo creo que este es el momento para recordar brevemente algo de la persona que Dios utilizó durante casi 70 años como su instrumento más poderoso en los últimos días, en el tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó en 1798. Es el momento de decir algo acerca de ella. Aquí mostré fotos de estos individuos que trabajaron para Satanás. Pues bien, aquí tengo una foto de ella en su juventud. Bueno, así lucían los vestidos de las damas más recatadas de aquella época. La vestimenta, mira cómo era. Y nos da una idea de cómo debe vestirse una hija de Dios para estos últimos días. Y allí está con la pluma en la mano, como indicando que ella también fue escritora, ¿cierto? Vamos a leer esta notita que yo digité aquí abajo. Perdón, tengo que coger aquí la mía para poder leer simultáneamente. Muy bien, vamos a leerlo. Bueno, esta es información de refuerzo para los que ya sabían esto, pero tal vez sea información nueva para los que nunca habían oído lo que voy a leer. Elena Goldwhite o Ellen Goldwhite nació el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine, obviamente Estados Unidos. Murió en Santa Elena, California, el 16 de julio de 1915. Fue la última profetisa del Señor. Solo estudió 2 años y medio de primaria. Dios le concedió más de 2000 sueños y visiones
en sus casi 7 décadas de servicio al Señor. Escribió 66 libros y miles de cartas, manuscritos, y además artículos para revistas y periódicos, bueno, cientos y cientos de artículos. Ellen Goldwhite, su esposo James White y el capitán Joseph Bates iniciaron las labores que llegaron a formar lo que hoy se conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto que acabé de leer, me refiero al párrafo de Primeros Escritos, es solamente un párrafo de uno de sus 66 libros. Ella escribía a mano. Imagínate si se colocaran hoja por hoja, una encima de otra, todas las hojas, las páginas que ella escribió, se calcula que haría una pila de más de 2 metros de altura. Se sabe, y eso es muy fácil con los recursos de la tecnología de punta que tenemos hoy en día, que escribió más de 25 millones de palabras. El Señor le dio un poder especial para escribir. Ya tuvimos un capítulo completo acerca del testimonio de Jesús. Bueno, yo quiero leer otro texto ahora de algo también escrito de su puño y letra, que se llama, un libro que se llama Notas biográficas de Elena G. de White. Bueno, quiero leer este texto. Vamos a leerlo. A ver, yo cojo acá el mío. Bueno, aquí salió. Confrontando el mesmerismo en el inicio de sus actividades. Pronto volvimos a Vermont. Esto es en los años del asesoramiento, el consuelo, el apoyo, las conferencias, las reuniones, en los 7 años de ayuda a los dispersos, a los hijos de Dios que habían quedado dispersos en varios estados del norte. Fue donde ella más trabajó. Muy bien. Pronto volvimos a Vermont y celebramos una notable reunión en Johnson. Durante el viaje nos detuvimos varios días en casa del hermano E.P. Butler. Supimos que él y otros hermanos del norte de Vermont habían sufrido grave perplejidad y pruebas a causa de las falsas enseñanzas y el áspero fanatismo de un grupo de personas que pretendían estar completamente santificadas y, bajo la capa de santidad, llevaban un género de vida que deshonraba el nombre de cristiano. Los dos cabecillas del fanatismo eran en conducta y carácter muy semejantes a los que 4 años antes habíamos encontrado en Claremont, New Hampshire. Bueno, ese es otro de los estados donde ella estuvo, el estado de New Hampshire, Nueva Hampshire. Enseñaban la doctrina de la extrema santificación, pretendiendo que no podían pecar y que estaban listos para la traslación. Ahora escucha esto. Practicaban el mesmerismo y aseguraban que recibían iluminación divina mientras estaban en una especie de trance. Es verdad que hay algunos casos de hipnosis, cuando la persona entra a estado hipnótico, en que se manifiesta, por ejemplo, lo que mencioné en uno de los videos, el quinto, al final del quinto video, lo que hizo este hipnotizador con algunos jóvenes,
que ellos tenían una fuerza sobrenatural o que tenían sus 5 sentidos completamente gobernados por Satanás, y estas personas pueden no sentir dolor. Leímos de la experiencia de uno de estos cirujanos que afirmó que a través del hipnotismo, del mesmerismo, había realizado innúmeras cirugías sin que el paciente sufriese dolor. En la época todavía no se había inventado la anestesia. Pues bien, estos individuos que decían estar completamente santos y estar listos para la traslación al cielo, practicaban el mesmerismo, practicaban el hipnotismo. Y el último pedacito de este trecho, de este texto, dice: no tenían trabajo regular, o sea que no trabajaban, sino que en compañía de 2 mujeres que no eran sus esposas, iban de pueblo en pueblo abusando de la hospitalidad de las gentes. Por medio de su sutil influencia mesmérica, se habían conquistado muchas simpatías entre los hijos mayores de nuestros hermanos. Notas biográficas de Elena G. de White, página 146, párrafo 4. Entonces, esas manifestaciones sobrenaturales en las reuniones en las cuales se usaba el hipnotismo, o sea, el mesmerismo, o sea, los demonios eran los que hacían todo ese show, todo ese espectáculo. Algunos de ellos reían y reían y reían sin parar. Otros lloraban y lloraban sin parar. Otros caían al suelo y se retorcían en el suelo. Pues bien, muchas de esas cosas las estamos viendo hoy en las iglesias pentecostales, y algunas que no tienen ese nombre de pentecostales tienen esas características y hacen todo tipo de señales y supuestamente curan enfermos y curan enfermedades y hacen milagros, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí llega esta 7ª parte, ya viene el 8º bloque. Que el Señor nos guarde y nos proteja.